Para la presentación del principio de publicidad en el trámite legislativo, haré el análisis de la jurisprudencia C-74 de 2021 en control automático de constitucionalidad al procedimiento de ley estatutaria del proyecto de ley de rendición de cuentas. El presente proyecto de ley anticorrupción estableció dos obligaciones, la primera consistente en la elaboración de un informe de gestión y la segunda de llevar a cabo audiencias con los electores. Dicho proyecto de ley fue radicado el 18 de septiembre en la Secretaría General del Senado. Vale aclarar que el día 7 de noviembre de 2018 se generó el mensaje de urgencia por parte del presidente y la ministra del Interior, como consta en la Gaceta del Congreso número 557 del 2019. Cabe mencionar además que el secretario general Gregorio Pacheco indicó que la competencia era de la Comisión Primera Constitucional, orientación ratificada el día 4 de junio de 2019, cuando se decidió por unanimidad por parte de ambas cámaras que se le daría el trámite propio de un procedimiento para ley estatutaria. Lo anterior en atención a que las instituciones y mecanismos de participación ciudadana hacen parte de lo regulable mediante leyes estatutarias, y dicha categoría hace parte de la esfera de conocimiento de la Comisión Primera Constitucional del Congreso en tanto Senado y Cámara. Sobre el término, la Constitución es específica en indicar que el límite para tramitar una ley estatutaria corresponde a una sola legislatura, la que a su vez está específicamente regulada por la Constitución al indicar que tendrá dos periodos de sesiones, el primero desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre y el segundo el 16 de marzo hasta el 20 de junio, fecha cuando concluye la legislatura, tomando en consideración que el proyecto se radicó el 18 de septiembre de 2018, correspondía que el 20 de junio de 2019 finalizaba el término definitivo para poder llevar a cabo la totalidad del trámite legislativo. Lo anterior cobra especial relevancia tomando en cuenta de que a pesar de que el 28 de mayo de 2019 el secretario general anunció la discusión y votación para primer debate, el mismo solo se llevó a cabo hasta el 4 de junio de 2019, es decir, el último mes de la legislatura completa. Esto es aproximadamente 9 meses después de la radicación del proyecto, lo que finalmente condujo a que el segundo debate se produjera hasta el penúltimo día, es decir, el 19 de junio de 2019, y finalmente el 20 de julio, en medio de una caótica sesión, finalmente se llevará a cabo la aprobación del proyecto de ley estatutaria hasta la tarde del último día de la legislatura completa, habiendo manifestaciones de que se debía salvar el proyecto en Cámara de Representantes adoptando el texto integral aprobado en el Senado, es decir, cercenando el debate por parte de la Cámara Baja, lo que generó mayores suspicacias por parte de los representantes, donde algunos manifestaron sendas inconformidades al considerar que no pudieron realizar sus proposiciones como el desarrollo de una app para la rendición de cuentas. Con todo lo anterior, finalmente la plenaria de la Cámara de Representantes dio paso a la votación nominal para sustituir la ponencia y acoger el texto aprobado en la mañana de ese mismo día por la plenaria del Senado, que finalmente fue publicado el día 18 de julio de 2019 en la Gaceta 635. El mismo día que la Secretaría remitió el texto a la Corte Constitucional para hacerlo relativo a su competencia, es decir, decidir definitivamente sobre la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria, tanto por su contenido material como por vicios en su procedimiento formativo. El texto tuvo que ser regresado al Congreso para que fuera suscrito por el presidente de la Cámara de Representantes, quien había omitido su firma. Subsanada dicha situación, el magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas, a quien correspondió su reparto, abocó conocimiento el 10 de septiembre de 2019, y luego de requerir suficiente material probatorio respecto de los antecedentes legislativos, finalmente profirió sentencia C-74 de 2021 el día 24 de marzo, que declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley, fundándose en la sentencia C-481 de 2019 que tumbó la denominada Ley de Financiamiento y que fue confeccionada por el magistrado Antonio José Lizarazo Campo, quien en esta ocasión aclaró su voto respecto de algunos puntos particulares de las consideraciones.
principalmente respecto de la denominación o categorización como estatutario del proyecto y otras precisiones conceptuales. Preliminarmente puede responderse afirmativamente a esta pregunta, toda vez que se dio cumplimiento formal al artículo 157 constitucional sobre los requisitos mínimos para las aprobaciones de las leyes y los contenidos en los artículos 130 de voto nominal, 156 respecto de la presentación y publicación de ponencias y 157 sobre el inicio del debate de la Ley Quinta, toda vez que los diversos actos se encuentran registrados y publicados en las gacetas correspondientes. Es decir, tanto la exposición de motivos, las ponencias para sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara, el texto aprobado de las comisiones primeras finalmente y la ponencia para debate en plenaria tanto en Senado como en Cámara, así como el texto final del proyecto de ley. Y a nivel general se podría afirmar que se dio conocimiento a los parlamentarios de los aspectos del debate, principalmente en torno al artículo 5 del proyecto, así como de las proposiciones y del trámite impartido, principalmente para las sesiones conjuntas. Al respecto, encontró que se cumplen los requisitos de la sentencia C-157 de 2016, es decir, sin imponerse el uso inequívoco de expresiones, se estableció la fecha de votación. La sesión en la que se realizaría la votación, sin ser determinada, se pudo establecer de una manera determinable y finalmente dichas sesiones se llevaron a cabo. Finalmente también hace la claridad en relación de que en el último debate el anuncio final se puede realizar en el mismo momento en que inicia el mismo. En específico encontró que desde la sesión conjunta de comisiones primeras del 4 de junio de 2019, esta se anunció el 28 de mayo de 2019. Así, las sesiones del 19 y 20 de junio de 2019 para segundo debate en la plenaria del Senado se anunciaron el 18 y 19 de julio respectivamente, y la sesión de plenaria de Cámara el 20 de junio de 2019 se anunció el 19 de junio. En relación con las votaciones, se encuentra que se realizaron de forma nominal y que se publicaron en las correspondientes gacetas, encontrándose que se relacionaron los votos favorables y desfavorables con la identificación de cada congresista. De igual manera realizó el análisis de las cantidades en relación con el número de integrantes de cada instancia y el quórum y mayoría absoluta, de tal manera que encontró que la Comisión Primera del Senado estaba integrada por 22 personas y su quórum decisorio, así como la mayoría absoluta, correspondía al valor de 12. En la instancia de la plenaria del Senado, el número de integrantes es de 107, por lo tanto el quórum y la mayoría absoluta corresponden a 54. En la Comisión Primera de la Cámara, el número de integrantes correspondía a 37, de manera que el quórum y la mayoría establecen en 19, y la plenaria de la Cámara tiene un número de integrantes de 169, de tal manera que el quórum y la mayoría absoluta se establecen en 85 integrantes. Como en cada votación se superaron los topes, y cuando no fue así no se adoptó la proposición normativa, se encuentra superado el requisito relativo a las votaciones. En cuanto a los términos, reiteró la jurisprudencia C-784 de 2019, donde se indicó que el mensaje de urgencia del artículo 163 constitucional y la deliberación conjunta de las comisiones es admisible incluso para leyes estatutarias. Asimismo, indicó que entre el primer debate y el siguiente no puede haber un lapso inferior a 8 días, y de 15 días entre la aprobación de una Cámara y el inicio de debate en la otra. En concreto, cuando hay mensaje de urgencia, solo se requiere cumplir el plazo de 8 días, y a ello se le dio cumplimiento dado que las sesiones conjuntas se produjeron el 4 de junio y el debate en plenaria del Senado se llevó a cabo el 19 y 20 de junio. Además, como ya se señaló, todo el trámite se debe llevar a cabo en una sola legislatura, lo cual se realizó al dar término al trámite legislativo el día 20 de junio de 2019. Al respecto, se tiene que la consecutividad es derivada de los numerales 2 y 3 del artículo 157, exigiendo que se cumplan los debates requeridos por la Constitución. Cuando sesionan conjuntamente las comisiones se producen 3 debates. El principio de identidad flexible del artículo 160 superior implica que si bien se debe hacer una correspondencia entre los textos aprobados y los debatidos, en realidad se exige que haya un núcleo temático que no se altere. En conclusión, los requisitos se cumplieron al realizarse 3 debates con modificaciones dentro de una misma unidad temática y estuvieron relacionados con la rendición de cuentas, es decir, este es el núcleo temático, que no se vio alterado o sustituido.
Sin embargo, pese a que los requisitos generales se encuentran verificados, la Corte halló 3 vicios en el trámite legislativo que conducen a la inconstitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de mecanismos de rendición de cuentas para congresistas, diputados y concejales. Así encontramos que el primero se encontró en la plenaria del Senado respecto del numeral 9 del artículo 5 del proyecto, que al igual que el tercer vicio enunciado de la plenaria de la Cámara respecto al numeral 7 del artículo 5, consisten en la imposibilidad de verificar la voluntad del órgano. Y para el tema central que nos ocupa, el más relevante será el vicio segundo en plenaria de Cámara, consistente en la insuficiencia de publicidad al adoptar el texto aprobado y adoptado en su integralidad por la plenaria del Senado, en sustitución de la ponencia original radicada en Cámara. De modo que lo subsiguiente en la exposición será profundizar en estos 3 vicios encontrados principalmente en el segundo, que condujo a la anulación o declaración de inconstitucionalidad de la totalidad del proyecto. Como se mencionó, el primer vicio acaecido en la plenaria del Senado consiste en la imposibilidad de verificación de la voluntad del órgano legislativo respecto de la aprobación del numeral 9 del artículo 5 para el informe de gestión, respecto del documento publicado como aprobado en la Gaceta del Congreso 954 de 2019. Toda vez que, como se puede verificar, el numeral 5 y 10 en la ponencia estaban relacionados para excluirse si se votaba favorablemente la proposición. No obstante, en el texto publicado como aprobado en la Gaceta del Congreso 954 de 2019, se incluyó como numeral 9 dicho texto votado negativamente relativo a las proposiciones y constancias presentadas en comisión y plenaria, y se excluyó, habiéndose votado favorablemente, el texto del numeral 11 relativo a la relación de trámite de las peticiones y o solicitudes presentadas por la ciudadanía por su labor legislativa. Y además, verificando la grabación de la sesión plenaria, no se encuentra posible hallar la voluntad clara del Congreso respecto de la inclusión o exclusión de dichos numerales. Por el contrario, se constata la confusión al respecto de las votaciones, dado que en parte de las grabaciones se denuncia que se iban a excluir los numerales 5 y 11, que, como se mencionó, relativo al numeral 11 de la ponencia de dicha afirmación es falsa. En conclusión, contrastando los dos textos y la grabación, a partir de incluso los requerimientos de silencio y orden y las discrepancias textuales, la Corte encontró una duda irresoluble acerca de lo efectivamente aprobado y negado, de tal manera que encontró distorsionado el proceso democrático y halló que la implicancia era la infracción de los principios de consecutividad y publicidad. A continuación, la Corte procedió a evaluar el modo de aprobación del proyecto de ley, en particular una cuestión constitucional relevante relativa a si se vulneró o no el principio de publicidad en conexidad con el de publicidad, en particular durante el debate en la plenaria de la Cámara que tuvo lugar el 20 de junio de 2019, y debido al vencimiento de la legislatura, el ponente presentó como una proposición constitutiva a la consignada en la ponencia que fuera aprobado el texto votado por el Senado en la mañana de ese mismo día. Enunció las modificaciones indicando que aludían únicamente a 2 aspectos de los artículos 4 y 5 del texto conocido por la Cámara. Luego, la proposición fue aprobada por la plenaria de la Cámara. Para el análisis anunciado, procedió a sintetizar los criterios jurisprudenciales de la C-481 de 2019, que, como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 1943 de 2019, conocida como Ley de Financiamiento, la cual constituía en realidad una ley de reforma tributaria. Esto es una modificación al estatuto tributario. Como dato curioso, vale señalar que el origen de la crítica vehiculizada mediante la demanda que condujo a la declaración de inconstitucionalidad mediante el control abstracto de dicha ley, correspondió a 2 actores de origen de la Universidad Nacional, dado que dicha demanda fue elaborada por el estudiante David Clement Retamoso Castrillón y el profesor Daniel Libreros Caicedo, miembros del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Nacional. Para la presente decisión se retoman los 8 criterios relativos a la publicidad en conexidad con la consecutividad
de dicha sentencia C-481 de 2019. El primero de ellos indica que el vínculo estrecho entre el debate y la votación implica el presupuesto lógico del conocimiento previo y completo de la literalidad del objeto de debate por parte de los intervinientes. En consecuencia de ello, tienen prohibido a los congresistas votar proyectos que sean indeterminados o del cual dispongan un conocimiento parcial. El segundo criterio indica que la publicidad debe traducirse en el conocimiento real de los congresistas participantes en un debate parlamentario, de modo que hay presunción de conocimiento haciendo uso de los medios previstos en el reglamento del Congreso para la difusión de información en curso del trámite legislativo, tal como la publicación en la Gaceta o la exposición ante el Pleno. Sin embargo, también se pueden hacer uso de mecanismos alternos, siempre que se garantice que se han puesto a disposición de los congresistas mediante una distribución, anuncio o referencia previa. Como tal, este es el contenido del principio de publicidad como presupuesto del debate y voto informado de los congresistas, y permite la vigilancia de la ciudadanía a su actividad. En cuanto al tercer criterio, se tiene que las proposiciones deben brindar información completa, suficiente, veraz y precisa sobre el proyecto de norma que se somete a debate y votación. Actuar en contrario excluye la deliberación democrática por la prohibición mencionada en el primer criterio, de modo que cuando se discute y vota un proyecto sin información requerida, se viola el principio de consecutividad, toda vez que no puede acreditarse la adopción del texto por la Cámara o la Comisión, quedando en evidencia que no se surte la etapa de procedimiento legislativo, y en consecuencia no se conforma de manera auténtica la voluntad política del órgano de representación popular. El cuarto criterio indica que los requerimientos de conocimiento cierto varían de acuerdo con la materia regular. De acuerdo con el antecedente que se está referenciando, se relaciona con las materias tributarias, es decir, la ley de financiamiento, lo cual exige una máxima democrática en relación con el principio de legalidad del tributo. Pero en general este criterio indica que debe valorarse el tipo de norma al momento de evaluar el nivel de publicidad. El quinto criterio indica que hay falta de publicidad cuando el objeto de la proposición materia de debate es desconocido por los congresistas y, si dicha discusión consiste en la adopción integral de un texto diferente al de la ponencia, hay vulneración también al principio de consecutividad del artículo 157 constitucional. En consecuencia, el prescindir del conocimiento previo y completo de la proposición cuando se vota favorablemente por el Pleno conduce a que no exista aprobación, dado que el consentimiento de la célula legislativa es inválido. El sexto criterio indica las formas de cumplir el criterio de publicidad, indicando las siguientes 5 formas. Primero, la divulgación en la Gaceta del Congreso. Esto para el proyecto y las proposiciones. Sin embargo, para el caso de las segundas en particular también pueden ser dadas a conocer con su lectura antes de ser debatidas y votadas, o con la distribución de copias antes de que ello ocurra, o con la explicación oral del contenido de la proposición, siempre y cuando se dé satisfacción a un nivel de precisión que asegure un conocimiento suficiente. Así como también resulta posible que se dé conocimiento a partir del contenido de las opiniones que se originan en el curso del debate y se hayan manifestado públicamente, siempre que se pueda inferir de ellas la existencia de una información suficiente. El séptimo criterio indica que la forma de explicación oral para cumplir el principio de publicidad exige especialmente una alta especificidad para que los congresistas conozcan de manera suficiente la proposición normativa que se debate y aprueba, atendiendo siempre al texto normativo para saber si las explicaciones carecen del detalle necesario que se debió tener para ilustrar a los congresistas. Finalmente, el octavo criterio indica que aprobar un texto desconocido a su vez desconoce la deliberación en la actividad legislativa que se materializa con normas procedimentales, que al inobservarse hacen que no haya existencia de debate ni aprobación del proyecto. De acuerdo con lo anterior, la publicidad está íntimamente relacionada con el conocimiento de los congresistas al momento de debatir y votar, de modo que decide también adoptar la metodología específica de la anterior jurisprudencia al momento de caracterizar las diferencias entre los textos relativos al adoptado por el Senado en la mañana y al aprobado por la Cámara en la tarde, para determinar si era posible de que dicho texto era conocido por la Cámara de Representantes de manera previa. En concreto, diferenció los criterios adoptados por la Corte en la sentencia C-760 de 2001, que
que diferenciaba entre enmiendas conocidas y enmiendas desconocidas, donde la diferencia radica en las modificaciones que incidan en el sentido normativo. Se descartan modificaciones que, por ejemplo, solo tengan relevancia para aspectos gramaticales. Por el contrario, la C481 de 2019, para concluir, señaló que primero los textos eran diferentes, segundo que no existió un medio de publicidad del texto aprobado y tercero que las explicaciones dadas en el curso del debate no fueron suficientes para satisfacer la publicidad. Esta adopción metodológica se encuentra justificada en el tipo de norma a expedir, es decir, como ley estatutaria se espera que por su vocación de permanencia tenga un alto grado de consenso en el debate democrático, contrario al antecedente de la C760 de 2001, que al juzgar constitucionalidad de disposiciones del Código de Procedimiento Penal no implica la misma relevancia que el proyecto de ley estatutaria. De ese modo pasó la Corte a establecer las disposiciones que se pueden considerar equivalentes y, al extraer de estas las que no lo son, pasó a establecer si fueron conocidas por los representantes a la Cámara, tanto por las explicaciones dadas por el ponente para la sustitución de la ponencia como de las intervenciones de los congresistas. De esa forma considero que los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 14 y 15 solo fueron modificados principalmente en el uso de mayúsculas, por lo que no se alteró el sentido normativo de las mismas sino solo en el enunciado, es decir, en su literalidad. Por el contrario, indicó que los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 sí tienen orientaciones distintas a las normativas, de manera que sí constituyen alternativas regulatorias diferentes. Se reitera entre el texto propuesto en la ponencia para la plenaria de la Cámara de Representantes con las modificaciones destacadas por el ponente respecto del texto aprobado finalmente por la plenaria del Senado de la República en la mañana y acogido por la plenaria de la Cámara en la tarde. Al respecto de las alteraciones en particular, se encuentra que en el artículo 4 hay una alteración respecto del plazo de presentación del informe que se encuentra debidamente explicada por parte del ponente al momento de manifestar las alteraciones respecto del texto aprobado por el Senado y la ponencia a presentar por él. No obstante, respecto de la alteración del término periodo legislativo y legislatura, respecto de la amplitud del informe no se encuentra una explicación, requiriéndose ella. Así como tampoco se encuentra la explicación ni manifestación de la obligación de dar acceso a la ciudadanía al sistema de información de los congresistas, obligación que se encuentra en el texto aprobado por el Senado, pero no se encontraba en la ponencia original para Cámara de Representantes. De ese modo se encuentra que este artículo viola el principio de publicidad en conexidad con el de consecutividad, como no encontró de igual forma respecto del artículo 5, en el cual, verificando halló que la senadora Juanita Goebertus en sus participaciones dio conocimiento a la plenaria de la Cámara respecto de las alteraciones con integridad de las mismas que se realizaban tanto respecto de la ponencia con relación al texto aprobado en el Senado. Esto al menos para la mayoría de alteraciones, como no respecto de la adición del numeral 8, el cual no se explicó ni por parte del ponente ni se mencionó en ninguna de las intervenciones de los congresistas. Por otra parte, tampoco encontró posible verificar o identificar la voluntad de la Cámara de Representantes respecto de la aprobación del numeral 7 del artículo 5 y, de acuerdo a lo manifestado sobre la intención de suprimir los numerales 11 y 5, los cuales ya no existían al momento de someter a votación, al momento de adoptar el texto del Senado en la Cámara de Representantes, tampoco hay suficiencia en la explicación respecto de las alteraciones normativas, puesto que dichos numerales no coincidían con el texto sometido a consideración, ni en la ponencia ni en el adoptado por el Senado en la mañana. Los juicios de publicidad que afectaron tanto al artículo 4 como al 5 se ven reiterados en los 6º, 7º, 10º, 11 y 12º, dado que careció de explicación el ponente al momento de indicar las diferencias de su ponencia respecto del proyecto adoptado por el Senado en la mañana y que iba a ser aprobado por la parte de la Cámara de Representantes en su integralidad para salvar el proyecto. No obstante, en el artículo 13, que tenía una diferencia aparentemente sustancial, se encuentra que
La carga relativa a convocar la audiencia de rendición de cuentas es un elemento necesario en cualquier tipo de esta clase de rendición mediante audiencia, de modo que no hace diferencia al sentido normativo sustancial explicitar la necesidad de la convocatoria o no, toda vez que es indispensable. Así la Corte concluye que los vicios que adolecen los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 del proyecto de ley llegan a impactar integralmente a todo el proyecto dada la naturaleza de su irregularidad. De esa forma, reitera el precedente de la sentencia C-481 de 2019, en donde se indica que no se pueden seleccionar disposiciones de manera desagregada, declarando una inexequibilidad parcial, dado que no puede hacer la Corte de comisión de conciliación con el fin de armonizar las contradicciones entre el texto adoptado por el Senado de la República y el que supuestamente la Cámara de Representantes creyó aprobar sobre la base de una información genérica, imprecisa e incompleta. Respecto de la subsanabilidad de los vicios al proyecto de ley estatutaria, la Corte indicó que son subsanables los vicios relacionados con afectaciones parciales al trámite legislativo, en donde se hayan cumplido las etapas básicas o estructurales del proceso, no se hayan afectado los derechos de minorías y mayorías, se evalúe de acuerdo al contexto específico del proyecto de ley su gravedad y trascendencia, y en todo caso para el trámite de leyes estatutarias, por el nivel de acuerdo que se demanda y los asuntos que regula, se exige un alto nivel de deliberación y de conformación de la voluntad democrática, motivo por el cual se encuentra que es insubsanable el trámite legislativo que condujo a la aprobación de la presente ley, dado que los tres vicios identificados conducen, por una parte, en cuanto a los vicios 2 y 3, a la imposibilidad de determinar la forma de conformación de la voluntad democrática conforme la contrastación de los textos publicados desde etapas estructurales como las comisiones conjuntas constitucionales primeras de Senado y Cámara, para el vicio primero ocurrido en la plenaria del Senado y para el tercero ocurrido en la plenaria de la Cámara, a partir de su contraste con la otra etapa del debate final, y por otra parte todas las afecciones al principio de publicidad que conducen a que el Congreso haya aprobado una regulación que en efecto en sus debates no conocieron sus integrantes congresistas de conformidad a los requisitos constitucionales. Esto es de una forma previa suficiente con indicación clara y precisa de las alteraciones y sustituciones a los textos normativos mediante las proposiciones realizadas. Por lo que, de conformidad con lo dicho, resolvió declarar la inconstitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 146 de 2018 en Senado y 255 de 2018 en Cámara, por el cual se intentaron establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para la gestión de congresistas, concejales y diputados e integrantes de las juntas administradoras locales. Medidas, entre otras, refrendadas mediante la consulta anticorrupción.